Bienvenidos a la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto en una nueva emisión de este programa informativo y comenzamos este martes con información relevante. Y es que la UNAM, a través del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE, emitió una alerta ante los brotes de sarampión que se han registrado recientemente y que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, suman ya alrededor de 9 millones de personas infectadas y más de 100,000 defunciones. Los síntomas iniciales son parecidos a un resfriado con fiebre, seguido por pequeñas ronchas rojas que aparecen en la piel. Y bueno, la recomendación de las autoridades es permanecer atentos ante casos sospechosos o bien confirmados, reiterando además que las vacunas son la principal herramienta de prevención. Cada 13 de febrero, es decir, hoy, se conmemora el Día Mundial de la Radio, un día dedicado a este medio de comunicación y expresión que ha sobrevivido, pero también se ha diversificado con el surgimiento de otras alternativas mediáticas. Informar, educar, promover la libre expresión, difundir las necesidades y las exigencias de ciertos grupos son algunas de las funciones de la radio. Y para hablar sobre su labor comunitaria, saludamos esta tarde al periodista y sociólogo Alejandro Cabral Porchas, quien es el representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México y también, por supuesto, es locutor. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas tardes a ti, buenas tardes a todo el equipo y buenas tardes sobre todo a las audiencias. Y muchas felicidades a todas las personas que están involucradas en esta bonita labor que es la radio, que tiene que ver con imaginar, pero también con denunciar, y tú tienes mucha información sobre este tema. Comencemos por ahí. ¿Qué son las radios comunitarias? ¿Cómo definirlas? Hay tres tipos de medios en el mundo, no solo en México. Los medios que hace alguna empresa, que en México desafortunadamente nace la radio con este espíritu comercial, con este espíritu empresarial, por llamarlo de alguna manera, que son los llamados medios industriales o medios comerciales. Los conocemos muy bien, no tendría mucho caso definirlos. Exacto. Los medios públicos, como en el que estamos en este momento, TV UNAM, pero también está Radio UNAM o las radios que tienen los estados, los municipios, las radios que tienen las universidades, aquellas radios de uso público, como las que tiene el Sistema de Comunicación Mexicano, el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, etc. Y existen las radios o los medios que hacemos ciudadanos. Hoy en día es un poco más sencillo entenderlo porque quienes tenemos un teléfono celular tomamos nuestra cámara y hacemos un en vivo en cualquiera de las plataformas y hacemos una labor periodística, hacemos una labor informativa para nuestro círculo de amistades o para algunas otras personas que nos puedan ver. Lo mismo hemos hecho los ciudadanos desde hace muchísimo tiempo, la ciudadanía, en forma de radio comunitaria. Las radios comunitarias llevan muchísimo tiempo y por lo tanto son tan diversas como las personalidades ciudadanas que hacemos radio. En mi caso, por ejemplo, estoy haciendo radio comunitaria en una ciudad capital de un estado del norte, transmitiendo en frecuencia modulada. Y habrá compañeras y compañeros que hacen radio indígena en un pueblo pequeño, tal vez enclavado en la Sierra de Oaxaca. O habrá compañeras que están haciendo radio feminista en la Ciudad de México. O habrá compañeros que están haciendo radio para la defensa de la tierra y el territorio en Puebla. ¿Sí? Así de diversas somos las radios ciudadanas, comunitarias e indígenas. Ese es nuestro sector. Lo explicaría de otra manera y con esto concluyo para definirnos. Cuando nosotros platicamos en la cocina de la casa, nos sinceramos y sacamos nuestras preocupaciones y opinamos sobre la política o sobre el clima. Eso mismo que se platica en confianza en las cocinas de nuestras casas, nos los traemos a un micrófono y lo sacamos por una frecuencia modulada o de amplitud modulada. Eso es la radio comunitaria. La diversidad es quizás su principal característica. Cuéntanos, Alejandro, acerca de las banderas, los sentimientos, las razones que mueven a estas radios comunitarias, que son muchas y que entiendo, como ya decías, pueden ser muy diferentes.
Somos muy diferentes, pero sí hay cosas que nos unen y es precisamente esas banderas, como bien lo señalas. ¿Por qué hacemos radio los ciudadanos o las ciudadanas? ¿Por qué hacen radio los pueblos indígenas? Porque su voz no estaba siendo representada, porque nuestra voz necesita salir al aire y no estaba siendo representada. Entonces nos pusimos a hacer radio. ¿Cuáles son nuestras banderas? Son las voces de la ciudadanía, no las voces de los poderosos, no las voces autorizadas por los poderes fácticos, sino las voces de la ciudadanía, las voces de los pueblos indígenas, las voces de las líderes y los líderes sociales, las voces que necesitaban ser escuchadas y que estaban siendo de alguna manera aplacadas, oprimidas por los poderes fácticos. De tal manera que nuestra voz es una voz de lucha principalmente y generalmente en Latinoamérica, no solo en México, somos voces, digamos, tiradas hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la lucha social, que es de donde venimos, normalmente es una lucha de izquierda. Nosotros, como Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, estamos asumidos como una organización sin fines de lucro, una organización civil que siempre ha militado con banderas de izquierda. Ya que mencionas lo de esta asociación, cuéntanos un poquito, porque podríamos pensar que es una cosa nueva, pero ya lo mencionabas también. Las radios comunitarias tienen una larga historia, quizás van ampliando su alcance, sus posibilidades, ahora poder estar en una frecuencia FM, lo que da, por supuesto, muchos beneficios a quienes las hacen, pero cuéntanos de cuál es o ha sido un poquito la historia, el trayecto de las radios comunitarias a lo largo de más de 100 años. Cuando nace este fabuloso invento de comunicación que es la radio, que insisto, hoy lo podemos entender con las redes sociales de la euforia que pudo causar en su momento, de repente mi voz puede trascender el aire y ya no me están escuchando los que me ven, sino que me pueden escuchar mucho más lejos. En ese momento hay gente que quiere conocer a personas de otros países y son los llamados radioaficionados que se compran un aparato de radio, empiezan a transmitir y a escuchar lo que sucede en otras latitudes. Y junto con las personas radioaficionadas surgen las voces ciudadanas que se van a convertir en radios comunitarias. En México tenemos radios comunitarias de más de 60 años de edad, por ejemplo, cuando la radio todavía era algo muy difícil de hacer y tal vez muy costoso. Algunas luchas de las guerrillas latinoamericanas se hicieron a través de la radio, como la histórica Radio Rebelde en Cuba, por ejemplo. Pero todos estos esfuerzos de hacer radio con pocos recursos, emitir voces ciudadanas, terminaron haciendo proyectos muy pequeños, muy difícil de hacerlos crecer y muy fáciles de oprimir por parte de los poderes. Así es que hace más o menos 40 años se reúnen más de 100 radialistas comunitarias en Canadá y deciden formar la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Solos nos van a pegar muy fuerte, tal vez unidos podemos empezar a abrir la brecha. Y así es que se conforma la AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Unos años más tarde deciden hacer su Congreso Mundial en México y ahí es donde varias personas que ya hacían radio comunitaria en nuestro país se acercan a esta reunión mundial de radios comunitarias y se afilian. Hace 31 años se funda ya formalmente la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México, que es a la que pertenecemos y la que me toca con la responsabilidad de presidir en estos momentos. Tengo muchas preguntas, pero antes de seguir avanzando, estaba pensando en, ya nos dijiste qué son, qué hacen, qué buscan, pero cuéntanos qué aportan a la radiodifusión y a los medios de comunicación las radios comunitarias. Libertad. Digo, yo lo primero que se me ocurriría sería que aportamos libertad, aportamos frescura, aportamos originalidad. En esa diversidad que tenemos pocos candados. Los candados que tenemos son los que puede tener cualquier concesión. Tienes que transmitir una serie de contenidos que están reglamentados por el Estado o tienes que transmitir lo que la tecnología te permite. Claro. Pero después de eso no tenemos restricciones, no tenemos patrones, tenemos escuchas. Y al tener escuchas tenemos cómplices que nos ayudaron a levantar la radio.
Te platico historia personal que puede ser de mi radio o de cualquiera de las radios comunitarias de México y del mundo. Tocar puertas y decirles, quiero hacer una radio comunitaria. ¿De qué se trata esto? Se trata de nuestra voz, hacerla pública, y te acercas con organizaciones de lucha, con grupos de la sociedad civil, con el Consejo de Ancianos, con los sindicatos, empiezan a aportar equipo, un micrófono. Yo tengo una casa en renta que te la puedo rentar barata. ¿Sabes qué? Yo tengo una computadora viejita que ya desocupé, tal vez la puedes utilizar, y así se van conformando las radios comunitarias. Tenemos un dicho acá en mi radio: la A ver, radio es de quien la escucha y de quien la trabaja. Así que cuen- para nosotros es tan importante quienes estamos acá al micrófono como quienes están allá detrás de las bocinas, porque ellos también han hecho la radio. Y no me refiero en sentido metafórico, me refiero claro. realmente vinieron con pico y pala a construir esta radio y vinieron a levantar este proyecto. Abrir Que camino, claro. Exacto, y a instalar. Un amigo herrero viene y dice, yo aporto porque ustedes no tienen el dinero para contratar un herrero, ¿no? Entonces, así se hacen las radios comunitarias, se hacen con muchas complicidades. Por lo Muchas veces, tanto, ¿qué ofrecemos? claro. Ajá, Adelante, adelante. ofrecemos esta complicidad con las audiencias. Para allá iba, importante hablar de las audiencias y te quería preguntar quiénes escuchan, para quién hacen radio comunitaria, pero además cómo suma esto a la labor que ya tienen de por sí o que tendrían que tener todos los medios de comunicación independientemente de la forma en la que se hace. Al no tener un patrón evidente que puede ser el gobierno, que puede ser una universidad o que puede ser una empresa, tenemos la libertad de hacer transitar el mensaje sin filtros, de tal manera que nuestra aportación es la voz auténtica, la voz ciudadana. Con, insisto, las restricciones que podamos tener tienen que ver con la labor del periodismo, cotejar fuentes, no mentir, por lo menos no hacerlo deliberadamente, como a veces sí lo hacen ciertos medios que tienen intereses. Nosotros no tenemos esos intereses, pero tenemos una labor mayor: hacer, servir de altavoz para las luchas sociales. Recuerdo una radio en Puebla que tenía una lucha importante por el agua, y la voz que tenían era insuficiente. Al fundar la radio, esa voz se amplifica y se termina convirtiendo en el escaparate por el cual toda la comunidad, no solo el pueblo, sino la comunidad cercana, termina enterándose de la lucha que se estaba realizando y se suman a la lucha. Entonces, a veces hay radios de lucha que surgen en base a una problemática social, y por lo tanto se quedan con ese hilo conductor y siguen acompañando otras luchas. ¿Qué tenemos para aportar y cómo nos definimos? Como el altavoz de la preocupación social. Y por lo tanto, esa es nuestra complicidad con las audiencias. Ya nos platicabas también un poquito de su historia. Cuéntanos, para ir terminando, cómo se han transformado las radios comunitarias con el uso de o la llegada de las nuevas tecnologías, del Internet. Esto les da mayores posibilidades, pero también qué tanto han avanzado en materia de legislación, de regulación, con las tareas que hacen las radios comunitarias. A inicios de este siglo conseguimos por primera ocasión, después de tocar muchas puertas y derribar algunas otras, que el Estado mexicano nos reconociera, pero muy diferente al resto de los medios. Mientras los medios eran concesionarios, nosotros éramos permisionarios. Nos daban permiso de transmitir y no nos decomisaban. Aún así hubo muchos decomisos, eran pocas las radios permisionarias, y después de mucha lucha en 2013, con la coyuntura de el cambio de ley de telecomunicaciones y radiodifusión, conseguimos incluirnos en la Constitución. Hoy existimos en la Constitución, existimos como radios de uso social comunitaria o de uso social indígena. Tenemos nombre, estamos reglamentadas y por lo tanto podemos acceder a una concesión con la cual estamos en igualdad de circunstancias con el resto de los medios industriales para acercarnos a las audiencias. Si ustedes mueven el dial en su ciudad, podrán sintonizar a una de las radios que tienen más dinero de las empresas comerciales, o pueden escuchar una radio comunitaria. Así de fácil. En eso Claro. hemos cambiado en la legislación. Nos falta mucho porque no nos han permitido
igualdad de circunstancias en cuanto a los ingresos, sí en las obligaciones, pero no en los ingresos. Eso en cuanto a cómo hemos avanzado en la legislación. La tecnología, ¿qué nos ha dejado? Pues nos ha dejado abaratar un poco los costos, pero también nos ha hecho eh, que nos volvamos más exigentes, o más bien nos ha exigido entender más herramientas. Aunque la radio nosotros la entendemos como el medio más local que existe, yo le quiero hablar a mi comunidad porque soy una radio comunitaria, porque yo no quiero necesariamente ser una voz influyente a nivel nacional, sino ser una voz que se relacione con los míos, con los que están alrededor de mí. Así nos imaginamos las radios comunitarias. Sin embargo, sí quiero transmitir en Internet porque soy una radio de Michoacán en donde gran parte de mis radioescuchas tuvieron que emigrar a Estados Unidos y quieren seguir escuchando los sonidos de su pueblo allá en Seattle o Nueva York. Entonces nos tenemos que subir a una plataforma. Tal vez algunos nos quieren ver, entonces tenemos que subirnos también a la plataforma de imagen y tengo que comprar una cámara. Por cierto, hoy la televisión digital terrestre ya también es comunitaria. Ya tenemos por lo menos 4 frecuencias comunitarias de televisión digital terrestre. Esas son las cosas que las tecnologías nos han dejado, pero también nos han quitado, por ejemplo, el FM de los radios, que ahora mucha gente compra su reproductor de MP3 y ya no tiene FM. Esa Sigamos posibilidad, exigiendo claro. a las compañías. Sí, sí. Sí, sí, hay mucho por hacer, por supuesto, se ha avanzado de manera importante con el paso de los años, con este picar piedras, con el unir esfuerzos, que eso es lo que hace la fuerza y por eso es tan importante reiterar que la radio también la hace quienes se escuchan y en este caso que hacemos televisión, pues quienes nos ven, porque sin lo que sucede del otro lado, pues estaríamos perdidos y también hay que tener claro y resaltar que tanto la radio como la televisión tiene objetivos muy distintos. Hay quien hace tele para muchos y para muchos iguales y hay quienes hacemos tele o radio para algunos pocos y con eso es más que suficiente. Así que pues celebremos a las radios comunitarias que sigan creciendo y nos seguimos viendo y escuchando a través de estos medios que son en verdad una plataforma y una herramienta importante para las personas y para las comunidades. Muchísimas gracias Alejandro Cabral Porchas, representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México y por supuesto locutor de Radio Comunitaria. Buenas tardes. Muchas gracias a ti y muchas gracias a TV UNAM y a todos los demás medios aliados que también sin ustedes, las radios comunitarias, no estaríamos en donde estamos hoy. Sigamos uniendo esfuerzos y llegando a más radio y televidentes. Gracias, Alejandro. Y seguimos platicando aquí en este espacio de TV UNAM porque hace unos días se estrenó la serie documental titulada 10 años con Hayao Miyazaki. Se trata de un acercamiento al cineasta japonés, cofundador de Estudio Ghibli, una de las productoras más reconocidas a nivel mundial. Durante 4 capítulos podemos conocer el proceso creativo para la elaboración de algunas de sus películas más icónicas, además entender algo sobre sus personajes y temas que el animador comparte con un estilo muy personal, con lo que ha logrado crear un imaginario donde las emociones, la naturaleza y las complejidades tanto humanas como sociales quedan al descubierto. La transmisión de esta serie es todos los miércoles de febrero a las 7:30 de la noche y la retransmisión es los sábados a las 20 horas. Nos vemos pues en la pantalla de TV UNAM. El espacio escultórico de la UNAM, que es también el logo de nuestra televisora, aparece en la portada de Gaceta UNAM. Enseguida te decimos por qué y algunas otras cosas más. Por sus valores de naturaleza, memoria e invención, el Premio Paisaje Carlo Scarpa es concedido en Italia al espacio escultórico de la UNAM y a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. A propósito del 14 de febrero, ¿cuáles son las nuevas formas de amar a través del consenso y la responsabilidad afectiva y sexual? Los universitarios se refieren a la diversidad relacional, la violencia y dan tips para evitar vínculos tóxicos. Las alternativas para ver cine se han transformado, pero la manera tradicional sigue conviviendo con las plataformas digitales. Esa es una prioridad de Filmoteca UNAM, que las películas lleguen a la mayor cantidad de públicos posibles.
Tiene sus orígenes en la civilización azteca y sigue siendo uno de los animales más utilizados en nuestra gastronomía. Sobre el pavo o guajolote nos cuenta hoy Joel de Alba en A la Conquista del Sabor. Uno de los platillos más representativos de nuestra gastronomía es el mole. Está presente en nuestras fiestas y celebraciones más importantes. El mole es uno de los platillos más deliciosos de la cocina mexicana, variando su receta dependiendo de la región del país. Su nombre deriva del náhuatl moli o muli, palabra que se refería a las salsas preparadas con chile. Por lo tanto, su origen es prehispánico. Se comía en ocasiones especiales y se le ofrendaba a los dioses. Los mixtecos y zapotecos preparaban el totolmole para ofrendar a sus difuntos. Este platillo incluía el uso del guajolote en salsa de chiles secos con pepita de calabaza y hierba santa. Sin embargo, el mole como lo conocemos nació durante la colonia. Según los registros, fue creado por las monjas del convento de Santa Rosa en Puebla. Cuenta la leyenda que el platillo fue elaborado en 1685 para agasajar al virrey don Antonio de la Cerda. Y el mole pasó de ser un plato prehispánico a ser un plato universal, acercándose más a los curris asiáticos, al añadirle las especias traídas del oriente en los cargamentos del galeón de Manila, mezclándolo con los ingredientes del Mediterráneo, norte de África y Medio Oriente, traído por los españoles, pero sin perder su espíritu prehispánico, al seguir utilizando los chiles, el maíz y el cacao. Y un animal indispensable para el mole es el guajolote. Esta ave de origen prehispánico fue la que cocinaron las monjas en el primer mole. El pavo guajolote es originario de México. Los mayas lo domesticaron, los aztecas lo dieron a conocer a los españoles y estos lo llevaron a Europa, en donde se convirtió en el protagonista de las mesas reales imperiales. Los primeros en consumir el guajolote como alimento especial fueron los aztecas, para conmemorar el solsticio de invierno el 21 de diciembre de cada año. Posteriormente, la tradición llegó a Estados Unidos, luego de que indígenas nativos lo compartieran con un grupo de colonos en Massachusetts en 1621 para conmemorar la cosecha del otoño, lo que dio el origen a la celebración del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving en inglés. Y aunque el guajolote ha estado presente en la dieta de los indígenas americanos desde tiempos remotos, su llegada a las mesas navideñas simbolizó en un principio riqueza, apellidos poderosos y grandes sumas de dinero, para posteriormente desplazar a patos, gansos y gallinas, debido a que, por su gran tamaño y peso, podía alimentar a un mayor número de comensales a un menor costo. El guajolote cambió de nombre. Primero se llamó gallina de Indias, para posteriormente bautizarlo como pavo, debido a su parecido con los pavos reales. Ya sea que lo preparemos en mole poblano, mole negro oaxaqueño, pipián verde de Tlaxcala, lo rellenemos, le inyectemos vino, lo metamos al horno y lo sirvamos en una elegante mesa para festejar la Navidad y el Año Nuevo. El pavo o guajolote es delicioso en cualquier preparación y es otro regalo de México al mundo. Pronto cambiaremos de frecuencia, enseguida los pasos para continuar con nuestra señal. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales.
Recuerden seguir estos pasos para continuar con nuestra frecuencia. Terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas y bueno, enviando también un caluroso y fuerte abrazo a nuestro realizador Saúl Salgado por la sensible pérdida de su madre, la señora Margarita de Jesús Mendoza Santa María. Saúl, tus compañeros y amigos de la UNAM Responde y de TV UNAM, estamos contigo en estos momentos muy complicados y siempre. Te vemos pronto y nos vemos aquí mañana.